Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio abierto, ya sea el segundo de esta cuarta y última semana de este módulo 2 de la información al conocimiento. Les recuerdo que mi nombre es Keira Navarro y bueno, he sido su asesora virtual a lo largo de estas casi 4 semanas y bueno, ya casi que estamos concluyendo este módulo 2, pero una vez más les recuerdo su grupo M2C1G55-052. Esta última semana empezó desde el pasado lunes 23 y va a finalizar el próximo domingo 29 de octubre de este año en curso, que es el 2023. Entonces, recordemos que ya estamos en la recta final. Ya esta última semana es para entregar todo lo que respecta a esta justo semana de integración, como lo menciona la palabra, integrando los saberes, conocimientos y aprendizajes que obtuvimos desde las primeras 3 semanas con las tres distintas unidades que vimos a lo largo de ese tiempo. Y pues bueno, por aquí les presento lo que es la secuencia de trabajo. Conlleva bienvenida, objetivo, revisión de actividades y plagio, y también lo que respecta a las dudas y los comentarios que puedan tener ustedes en caso de que ingresen en tiempo real. Si no ingresan en tiempo real, entonces no voy a poder resolver alguna duda. Así que vamos a avanzar, ¿vale? Ok, entonces, perdón. Cuando hablamos acerca de este objetivo de cada espacio, recuerden que, como lo íbamos mencionando en cada uno de ellos, conlleva que podamos intercambiar distintos puntos de vista, es decir, que ustedes puedan ingresar, que puedan aportar aquello que han tenido como duda, que puedan aportar algún comentario y que también de alguna manera puedan mencionar todo aquello que puedan sugerirles a sus compañeros y compañeras. Podemos intercambiar esta información e ir construyendo este aprendizaje de manera colectiva. Así que el que ustedes hayan estado en algunos de los espacios realmente es bastante fructífero porque, bueno, así podemos intercambiar esta información y también se dan cuenta que ustedes son uno de los elementos más importantes para su propio aprendizaje. Es decir, a través de la revisión de los recursos, de información extra, a través de fuentes confiables en Internet, también a través de la revisión de las instrucciones de cada una de las actividades, así como las rúbricas, a partir de lo que se va comprendiendo también de cada una de las retroalimentaciones, ustedes han ido avanzando a través de este proceso y todo aquello que van aprendiendo desde acá se va a implementar para futuros módulos. Ahora, tenemos estas reglas de comunicación virtual. Recordemos que son distintas, que vamos a estar utilizando durante todo lo que conlleva prepa en línea CEP. Entonces, es importante que ustedes las tengan bien presentes y que las estén aplicando, no solamente en la cuestión de la publicación de cada uno de los foros, del envío hacia sus asesores o asesoras virtuales, también a sus tutores o tutoras o a sus ADCs o SAMES. También es importante que durante cada espacio abierto al que puedan ingresar o alguna reunión se mantengan estas reglas de comunicación virtual, que son también esta convivencia que se puede mantener entre nosotros y nosotras y que de esta manera pueda ser bastante tranquila y también creando un ambiente en el cual podamos tener confianza para expresarnos, pero por supuesto manteniendo estas reglas de comunicación que para el caso de prepa en línea son reglas de comunicación virtual a través de estos medios que nos mantienen comunicados y comunicadas. Así que bueno, ya en dado caso de que ingrese alguna persona en tiempo real, le estaré recordando las reglas en etiqueta. Mientras tanto, este cuadro que aparece aquí son los contenidos que hemos visto a lo largo de las 3 unidades. Como recordarán, durante cada una de ellas yo les mencionaba que íbamos a estar viendo de acuerdo a cada semana, es decir, unidad 1 con semana 1, unidad 2 con semana 2, unidad número 3 con semana número 3, pero en lo que respectaba a la cuarta y última semana ya no iba a ser así, es decir, ya no había un nombre para la unidad, sino más bien que lo que iba a revisarse durante la misma era todo aquello que fue aprendido a lo largo de las 3 primeras semanas. Ahora, denme un momentito, por favor.
Ok, perdón, estoy de regreso, estaba teniendo unas complicaciones. Voy a esperar a que se estabilice la cámara. Okey, me parece que ya okey. Bueno, entonces, mencionaba, a lo largo de esta cuarta y última semana, lo que se realiza es la integración de todo lo que pudimos aprender a través de las 3 primeras semanas, y entonces con ello nos vamos a basar a realizar el proyecto integrador, las participaciones en el foro integrador o de integración, y también dentro de cada uno de nuestros, demás, actividades, como lo pueden ser los formularios que hay que enviar, o más bien serían las encuestas en donde estamos llevando a cabo estas actividades formativas y que, bueno, a lo largo de cada una de estas actividades vamos mejorando todo aquello que vamos procesando como información y que también podemos aplicar a lo largo de nuestros distintos contextos, porque hay que recordar que cada uno de los aprendizajes que vamos adquiriendo no solamente son para aplicarlos dentro de lo que es el contexto educativo, como lo puede ser actualmente en prepa en línea SEP, sino también para que ustedes lo puedan aplicar en los demás, como pueden ser el ámbito laboral, el ámbito familiar, personal, tiempo libre y ocio, etcétera. Así que recuerden que cada uno de estos puede ser aplicable en los distintos ámbitos en los cuales ustedes se están desenvolviendo de manera continua. Ahora, cuando hablamos acerca de lo que respecta al proyecto integrador, fue mejor revisado, digamos que de manera más puntual, durante la sesión que fue el día miércoles. Dentro de esa sesión revisamos todo lo que hay que realizarse dentro del proyecto integrador y también especialmente que se encuentra basado en lo que respecta a la unidad uno. Así que les invito a que puedan revisar esa grabación que se encuentra dentro de la pizarra de sesiones para que chequen ahí todo lo que pudimos ver, especialmente para aquellos que apenas están ingresando, que pudieron tener complicaciones. Por favor, recuerden que dentro de, si fuera el caso, que tuvieran alguna afectación por vivir en Guerrero o algún estado vecino que tuviera también afectaciones, por favor me lo informan a través de lo que es el mensajero o a través de lo que es el correo que les he compartido en cada una de las bienvenidas de cada semana. Ok, terminando este paréntesis, entonces llegamos a esta unidad número 2. La unidad número 2 fue la que estuvo relacionada con la semana número 2 y que a su vez tenía un propósito. Este propósito fue que pudiéramos leer diversos tipos de texto de manera eficiente, a través de los cuales podíamos emplear distintas técnicas de comprensión y que estas mismas, al comprender los distintos textos que estábamos recibiendo, también pudiéramos expresar nuestras ideas a través de distintos resúmenes. ¿Por qué? Porque para comenzar, entonces habríamos estado revisando lo que es cada uno de nuestros elementos para que pudiéramos identificar las ideas principales, las ideas secundarias y todo lo que seguía de cada una de ellas. Así que por aquí tengo unidad 2, leer y escribir para aprender, que es lo que va a estar presentándose dentro de lo que respecta a las participaciones dentro de nuestro foro. Así que vamos primero con la revisión de esta unidad número 2. Como primer tema tenemos la lectura. Este primer tema iba relacionado con lo que respecta a nuestra lectura en nuestra vida cotidiana, recordando que cada uno y cada una lleva un proceso distinto dentro de la lectura. Es decir, que puede que de repente Ana lleve un proceso en el cual quizá no le gusta mucho la lectura porque a lo mejor tuvo complicaciones para aprender a leer, porque a lo mejor no tenía alguna guía, o a lo mejor los libros que le decían que podía leer no le llamaban tanto la atención. Entonces, quizá se puede que de repente para muchas personas que tienen las condiciones de ese tipo, quizá la lectura no sea como de mucho agrado para muchos, pero realmente la lectura nos ayuda bastante y nos aportó distintos beneficios. Solamente que hay que encontrar la lectura ideal. Esto es, que en ocasiones no es que no nos gusta mucho leer, sino más bien que no hemos encontrado la lectura o los temas que nos llaman más la atención. Así que dentro de este ámbito también se sugiere que cada una de las personas pueda revisar qué es lo que le gusta leer. Es decir, si le gusta leer a lo mejor novelas o a lo mejor disfruta de leer cuentos o a lo mejor textos del tipo periodístico, etcétera. Entonces, esto también nos ayuda a identificar cuál es la lectura o cuáles elementos podemos destacar de otro tipo para que de esta manera
perdón, para que de esta manera podamos llevar a cabo lo que es la lectura y también recibamos todos esos beneficios, por decirlo así, ¿vale? Deme un momento, por favor. Ok, entonces cuando hablamos acerca de la lectura, repito, es un proceso en el que cada persona va a estar descubriendo qué es lo que le gusta leer, qué es lo que no le gusta leer y todo lo que implica, ¿vale? Así que parte de estos beneficios que recibimos de la lectura va a hacer que aprendamos más palabras, es decir, que podamos ampliar nuestro vocabulario, que también de alguna manera podamos mejorar la manera en la que estemos leyendo, es decir, la redacción que estamos mejorando, porque también eso tiene que ver con lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, es decir, que dentro de todo esto podamos expresarnos de mejor manera. Esto no solamente tiene que ver con que podamos expresarnos de manera escrita, sino también de manera oral. ¿Por qué? Porque hay personas que llevan a cabo su proceso de lectura y leen, pero en voz baja. Hay personas que leen en voz alta y esto de repente, para muchos, es que si aprenden a leer en voz alta o es lo que suelen hacer, entonces también va mejorando la manera en la que se comunican de manera oral, porque recuerden que a través de la oralidad es como trabajamos más aspectos en los cuales podemos notar que, como repito, nuestro vocabulario va siendo ampliado y también en lo que respecta a lo que es la manera en la que vamos hablando hacia los demás, entonces se nos va facilitando más. Ustedes recordarán que hicieron varios relatos, entre ellos en los cuales van a, en los cuales ustedes relataron, por ejemplo, su vida o con base a lo que estuvieron, ok, en los cuales ustedes, denme un momento.
Ok, perdón, ya estoy de vuelta. A ver, denme un momentito, por favor, para que se estabilice la cámara. Mm, Ok, Adriana, Guillermo, ¿logran verme, escucharme y también ver la presentación? Sí, sí, no estoy viendo cómo es nunca había entrado a esta aplicación. Pues Ok, sí, sí, la veo. gracias. Adriana, ¿también logras ver lo que es a mí, a la presentación y escucharme? Sí, maestra, la veo perfectamente bien y la escucho bien. Ok, gracias a ambos. Bueno, ok, ya que no estuvieron aquí desde el inicio, Adriana, ya has estado aquí y aquí nada más como recordatorio para ti, Guillermo, que me indicas que es la primera vez. ¿Logras ver una herramienta que dice participar y que es una manita que está así? Es como una palmita abierta. Sí, sí la veo. Ok, le puedes dar clic o presionar sobre la pantalla dependiendo de tu dispositivo. Ok, perfecto. Como ves, cuando le das clic aparece una manita y si le das clic otra vez se vuelve a bajar. Entonces, para participar en estas sesiones lo que se ocupa es la manita. Es decir, antes de encender el micrófono y comenzar a hablar o hacer alguna pregunta o alguna aportación, se levanta la manita. Si yo, por ejemplo, perdón por el ruido, estoy a media oración y tú quieres participar, levantas la manita y ya entonces cuando yo termine mi oración ya te digo, ¿sabes qué? Guillermo, veo tu manita levantada, ¿qué quieres aportar? Y ya entonces tú enciendes tu micrófono, participas y en este caso Adriana y yo nos mantenemos en silencio para que tú termines tu participación y ya entonces vuelvo a intervenir, ¿vale? Esto es con recordando utilizar las reglas en etiqueta y también para que podamos tener una comunicación eficaz y especialmente para que no nos vayamos a interrumpir, porque de repente, no sé si sea o a ti te ocurra, pero hay personas a las cuales si de repente por un ruidito o algo que pase, se le va la idea y como que tarda mucho en recuperarla. Entonces es mejor terminar las participaciones, también procurando que cada quien tenga su espacio justamente para realizarla o si es una pregunta, también que pueda finalizar su pregunta sin ningún problema. ¿Queda claro, Guillermo? Sí, todo claro, gracias. Ok, a ti. Muy bien, entonces, ahora, cuando se trata de esta sesión, hay que recordar que es de participación activa, entonces, de las cosas más importantes que ocurren durante esta es que ustedes puedan participar. Y ahora, al inicio de lo que es este espacio, mencionaba que va basado en lo que respecta a las participaciones de lo que es el foro de integración. ¿Por qué? Porque ya el día miércoles, que fue la primera sesión, el primer espacio abierto, vimos lo que respecta a el proyecto integrador. Entonces, si queda alguna duda con respecto a ese, de igual manera puedes preguntar durante este espacio para que resolvamos antes de que se terminen estos días en los cuales la plataforma todavía permite un ingreso tranquilo, porque recordemos que en los fines de semana es cuando se satura más, así que hay que procurar entregar nuestras actividades antes de que se vaya a haber como complicaciones para realizar nuestras entregas o también que se pueda saturar por la participación de las personas que suelen ingresar más en fin de semana. Entonces, si se tiene esa oportunidad, si se tiene ese espacio o se pueden organizar para ingresar antes de que termine, digamos que estos días hábiles, entonces sería mejor para que no se vaya a saturar el fin de semana. Y pues bueno, dicho esto, este primer tema que presento va relacionada con la unidad número 2. La unidad número 2, como recordarán, fue leer y escribir para aprender, en la cual ustedes comenzaron a ver lo que respecta al resumen, en lo que respecta a las técnicas para comprender las lecturas que les dieron a elegir y también los tipos de texto. Pero antes de continuar, pregunta para ustedes. ¿Qué recuerdan que aprendieron de la segunda semana con esa segunda unidad y con todas sus actividades realizadas en esa semana? ¿Qué recuerdan que aprendieron? Ok, Guillermo, te escuchamos. Primero, a diferenciar la lectura ¿cómo se llaman los?
Ahí se me olvidó los reportajes que leímos. La importancia también de poder tener una correcta escritura para que los demás nos puedan entender y comprender. Y también poder hablar correctamente para que también tengamos la facilidad de comunicación. Ok, muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Adriana, ¿quieres realizar alguna aportación? Sí, maestra. Te escuchamos. Sí. Yo aprendí en la semana 2 a tener una mejor un diálogo o darnos a entender o darme a entender a lo que quiero dar a conocer eh, re- referente al mm, a sacar algo, a sacar el informe de las lecturas que hicimos. Ok, muchas gracias. Ahora, después de las actividades que se realizaron durante esa semana, ¿cambió algo con respecto a las estrategias de aprendizaje que tenían ustedes? Perdón, con sus estrategias de lectura, ¿o consideran que siguen siendo las mismas? Ok, Guillermo, te escuchamos primero. Yo creo que siguen siendo las mías en mi caso, ya que leía es que mis lecturas las leía, las repasaba 2, 3 veces y sobre eso ya podía hacer mi resumen o tenía comprensión de lo que estaba leyendo. Ok, muy bien. Gracias, Guillermo. Adriana. Sí, hasta el momento, maestra, las mías han sido las mismas. Leer y escribir lo que es más importante para mí y así poder realizar mi actividad, ya sea el resumen o lo que nos pida. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias. Entonces, la lectura nos aporta distintos beneficios, como los han estado mencionando sus compañeros. Para aquellos y aquellas que están viendo la grabación, también es importante que ustedes se puedan preguntar si las estrategias de lectura con las cuales comenzaron este módulo siguen siendo las mismas o han cambiado quizá en algún rubro. ¿Por qué? Porque, repito, estas estrategias y en general todo lo que vamos aprendiendo con respecto a prepa en línea en cada uno de sus módulos no son solamente para utilizarse durante el módulo, sino también para todos los demás que siguen. Y esto implica que aquello que vamos comprendiendo, como lo es un tema base como la lectura, nos pueda servir para realizar todas las demás actividades. Entonces, sí es importante que podamos comprender cuáles son nuestras estrategias de lectura para que todos los recursos que se nos vayan presentando en los cuales haya que llevarla a cabo, entonces no sea más fácil o menos complicado poder comprenderlos, captar las ideas, pero también que a través de nuestras propias palabras podamos expresar aquello que estamos aprendiendo de dichos textos. Y por supuesto, como recordarán, cada uno tiene sus propias características y también es bueno que podamos recordar qué es lo que los está diferenciando, cuáles son estas características que tienen para que sepamos de qué manera los podemos identificar. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que va ocurriendo con la lectura. Ahora, lo siguiente tiene que ver con el texto. ¿Alguno de ustedes dos recuerda cuál es la estructura del texto? Ok, Adriana, Es inicio, desarrollo, inicio, desarrollo y ya, y conclusión. conclusión. Ok, gracias, Adriana. Sí. Ahora, Guillermo, ¿cuáles son las que crees tú que tenemos? Perdón, es que estoy comiendo. Según yo, lo mismo que dijo la compañera Adriana, que es el inicio, el desarrollo y la conclusión. Ok, o también puede llamarse cierre
o Sí, sí, cuerpo o también inicio, ¿vale? Así que sí, justamente estas son las partes del texto, pero también hay que recordar que de repente para uno que otro nos vamos a encontrar que hay otros distintos elementos que pueden agregarse. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de una investigación que sería un texto científico, nos podemos encontrar que además de estos inicios, vamos a encontrar que tienen también palabras clave, que contienen un resumen y que van a tener también, además del cierre, las fuentes bibliográficas. Así que esto también puede ayudar a destacar qué es lo que va a incluir, repito, cada texto dependiendo de qué tipo sea. Pero por supuesto que esto lo vamos identificando. Entonces, algo más que también nos vamos a encontrar puede ser que dentro de lo que es un texto literario nos encontremos, por ejemplo, agradecimientos o que nos encontremos un prólogo y que dentro de esto también podamos identificar cuáles son estos elementos del mismo. Así que es lo que vamos a ir distinguiendo en cada uno de estos. Ahora, Guillermo, ¿quieres agregar algo? también los subtemas. Correcto, eh, ok, muy bien. Ujú. sí, es todo. Ok, gracias. Y que incluso agregando justamente esto, nos podemos encontrar que puede haber incluso un índice. Entonces, eso también va a depender, repito, de qué tipo de texto sea. Pero generalmente la estructura va a ser la que mencionaron sus compañeros y compañeras, que es inicio, que es el desarrollo o el cuerpo, y final o cierre. Y que estos deben ser completos para que pueda considerarse como justamente un texto completo. Y bueno, dentro de estos tipos de texto mencioné ya algunos, pero recuerden ustedes algún tipo de texto que recuerden y cuáles son sus características, por favor. Adriana y Guillermo, la pregunta va para ustedes, por si no me expliqué. Pues yo recuerdo en el módulo pasado, vi un texto científico sobre agujeros negros, donde Ok, traía varios pero, subtemas, todo. ok, pero ¿cuáles son las características de un texto científico? Eh, si no mal recuerdo, la divulgación de la información que se estaba desarrollando. Igual había tenido su inicio, su introducción, el prólogo y varias fuentes. Gracias, Guillermo. Ok, recuerda, por favor, antes de comenzar a participar, levantar la manita, ¿vale? Adriana, te escuchamos. Sí, yo en mi trabajo, bueno, la actividad que hice un tema periodístico. Se trata de dar a conocer los acontecimientos que hay o que suceden en un suceso, como por ejemplo ahorita que sucedió lo de Acapulco. El tema, tema periodístico da a conocer lo que ocasiona una catástrofe natural al momento. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, Gracias. justamente, cada tipo de texto va a tener sus diferentes características y conocerlos también nos ayuda a distinguirlos y también saber en dónde podemos encontrar cada una de las ideas, ya sea ideas principales, en dónde van a derivar las ideas secundarias y todo lo que respecta al texto. Así que hay que recordar que también existen los informativos, que también por otro lado existen los publicitarios, los virtuales, entre otros, y nuevamente cada uno va a contener sus propias características que va a distinguirlos entre sí. Cuando tuvimos estos tipos de texto, ustedes los mencionaban, también se elaboró el llamado resumen y el resumen tiene distintos pasos. Así que, Adriana y Guillermo, cuéntenme, ¿cómo podemos elaborar un resumen? ¿Cómo elaboraron ustedes su propio resumen, por ejemplo? Adriana, te escuchamos. Por ejemplo, yo leí primero el tema que yo escogí. De ahí posteriormente hice un borrador y de ahí saqué lo que para mí fue más importante de la lectura que hice. Ok, muy bien. No es, Gracias, Adriana.
Sí, no Ajá. es no es leer todo y copiarlo, sino buscar nada más partes importantes que hablen del tema del que se está hablando, o dar como pistas, ¿no? Algo así. Ok, pero ¿no tenemos que leer todo el texto entonces? Sí, o sea, sí leer todo el texto, pero no copiarlo o transcribirlo a una hoja, vamos, de Word. Ok, Sí muy leer bien. todo el tema, pero nada más únicamente apuntar lo que es más importante. Ok, gracias, Adriana. Sí, gracias. Guillermo. En mi caso lo que hice fue imprimir mi lectura, lo subrayé y luego lo estuve, bueno, ya que subrayé lo más importante que yo consideré, lo transcribía ya ahora sí que con mis propias palabras, ya mi archivo. Fue lo que yo hice, para hacer mi resumen. Ok, muy bien. Muchas gracias a ambos. Entonces, sí, están en lo correcto. No se trata de realizar un resumen, o bueno, no podría ser un resumen si únicamente copiamos y pegamos partes de un texto porque consideramos que esas son las ideas principales, sino más bien que sí, sí se puede literalmente copiar un parrafito, pero eso contaría como una cita. Y dentro de esa citación también hay que llevar a cabo las referencias, porque si no, entonces es cuando surge el plagio. ¿Por qué? Porque no le estamos dando el crédito al autor o la autora correspondiente. En cambio, cuando elaboramos un resumen, primero hay que llevar a cabo la lectura de todo el tema, es decir, o todo el texto en general. ¿Por qué? Porque no podemos saber si nada más leemos un par de hojas, si son 10, y que sepamos si estamos en lo correcto o no al rescatar las ideas principales y secundarias. Por lo cual, primero hay que llevar a cabo una lectura de comprensión. ¿Esto qué abarca? Además de que llevemos a cabo la lectura, también hay que asegurarnos que sí la estamos comprendiendo. ¿Cómo podemos ver esto? Que cuando estamos leyendo las palabras, entonces nos percatemos si realmente sí comprendemos ese tema o no. Es decir, si hay alguna palabra que no comprendo, no es como que ya no pueda continuar leyendo, sino más bien que puedo buscar en internet o en un diccionario aquella palabra que no comprendo para que una vez que yo sepa cuál es su significado, entonces el texto que yo estoy leyendo cobre más sentido a que si no comprendo la palabra, porque si no comprendo la palabra, entonces va a ser básicamente como si no estuviera comprendiendo el tema y no voy a poder rescatar estas ideas principales y secundarias de aquello que estoy leyendo. Si yo busco, entonces cambia toda esa cuestión. Así que es lo que vamos a estar también cuidando. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, por ejemplo, su compañero Guillermo mencionaba que pudo, en su caso, imprimir las hojas. Entonces, sí, en efecto, para algunas personas suele ser más sencillo que puedan descargar el documento, puedan imprimirlo o si ya lo tienen impreso, que vayan destacando. Hay otras personas que toman apuntes, hay otras personas que tienen pequeños post-it y los van pegando para separar las páginas, hay personas que van haciendo un mapita mental, hay personas que hacen un mapa conceptual y que con base a estas ideas entonces se puede ir elaborando el resumen. ¿Qué más ocurre aquí? Bueno, que podamos describir también el tema o la naturaleza del documento con nuestras propias palabras, es decir, que con base a lo que vayamos leyendo del texto podamos identificar también qué tipo de texto es y cuáles son las características que está reuniendo. Y que además utilicemos la redacción con frases completas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, el texto narra acerca de todos los colores que se encontró una persona al ir a una tienda de pintura y quizá no es relevante, entonces podemos destacar únicamente que la persona fue a una tienda de pintura y se encontró muchos colores, en lugar de mencionar que había rojo, amarillo, rosa, menta, lila, negro, blanco, beige, etcétera. Sino más bien que vamos a mencionar que nada más había varios colores y que por supuesto esta redacción sea bastante clara, que sea breve y que sea precisa acerca del tema que estamos hablando.
Ahora, una vez que concluimos esa segunda unidad, pasamos a la tercera unidad en la cual ya se pudieron producir distintas reseñas y relatos. ¿Por qué? Porque recuerden que estas dos unidades que estamos viendo van relacionadas a las aportaciones dentro del foro de integración que justamente tratan acerca de estos temas. Entonces, tenemos aquí el relato. Ya comprendimos que es un resumen, ya me identificaron ustedes de qué trata, cómo lo llevaron a cabo. Y ahora el relato es otro de los elementos que también se pudieron elaborar basado en los textos que ustedes leyeron. Así que cuéntenme, ¿cómo elaboraron ustedes su relato? Ok, primero vamos con Adrián. Bueno, el relato es escribir o es un escrito donde relatamos, por ejemplo, yo, parte de nuestra vida, cosas muy importantes que hayan sucedido, ¿no? Bueno, se hace la lectura, igual vamos a sacar lo que es más importante. El relato es más corto que el, ay, se me fue, que el resumen. Ok, pero lo único que podemos relatar entonces es ahora sí que nuestra vida, porque No, sí llevaron a cabo un relato en el cual relataron parte de su vida, pero también llevaron a cabo un relato en la semana número 3. Ahí fue cuando se aplicó como de manera más concreta lo que era un relato y sus distintos elementos, ¿lo recuerdas? ay, no, maestra, no me acuerdo ahorita. Ustedes llevaron a cabo una lectura entre dos libros Sí. y que eligieron Ah, uno ya me acordé. y No, que con tenemos base a eso que, elaboraron un relato. ajá, sí, sí, ya me acordé. Ok, bueno, Sacamos las ideas principales, vamos a llamarlo así. ajá, ok. ¿Algo más que quieras agregar? No, maestra, solo eso. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a escuchar a su compañero Guillermo. Te escuchamos, Guillermo. Yo, bueno, en mi caso, cuando hice mi relato, primero leí mi lectura y ya lo pasé a mi archivo, ya con mis propias palabras, relatando Ok, así que de lo que se trataba mi lectura. ok, muy bien. Muchas gracias a ambos. Ok, Nada. entonces, sí, justamente el relato también es que podamos redactar con otras palabras aquello que ya comprendimos. Por ejemplo, que en dónde nos podemos encontrar el relato, que nos hayan contado algo que ocurrió con una persona y que si llegamos a nuestra casa y vamos a contar lo que le ocurrió a esa persona, no vamos a utilizar exactamente esas mismas palabras que utilizó la persona, sino más bien que vamos a utilizar las propias. Y ahí es en donde vamos a estar relatando de distintas maneras. Así que como lo recordarán, para esa actividad hubo dos distintas lecturas. La primera fue la del Principito y la segunda la de La Noche Boca Arriba, que son los dos textos literarios. Y para realizarla, justamente lo primero que hicieron fue elegir una de las dos, después llevar a cabo la lectura y una vez que terminaron la lectura ya eligieron un tema de toda la lectura. Después comenzaron a establecer lo que es el narrador. Recordemos que tenemos distintos tipos, delimitamos también a los personajes, es decir, cuáles son las características y de qué manera participan dentro del relato. Y ya dentro del mismo, por supuesto, incluyendo siempre la introducción, el desarrollo y un final, también dentro del relato incluimos un elemento bien importante y ese es el cambio. Y que para ese cambio se den indicios o pistas a lo largo de nuestro relato que hagan a nuestro lector o lectora pensar o adelantarse un poco a lo que va a llegar el autor o la autora de dicho escrito. Entonces, dentro de eso, conforme vayamos avanzando con estos indicios, lleguemos al cambio, entonces ya vamos a llegar al final. Así que son más elementos que se agregan dentro de este relato. Y que por último, por supuesto, siempre durante cada uno de los textos se revisa la gramática, se revisa la ortografía y también se pueden hacer pequeñas o grandes correcciones dependiendo de lo que se necesite para que nuestro texto pueda ser comprendido
de mejor manera, ¿vale? Así que ahora voy a agregar esto. Lo siguiente es el comentario. El comentario es justamente qué es lo que se puede comentar y dentro de esto vamos a agregar que ustedes también los pusieron dentro de lo que fue su relato. Lo pusieron con los comentarios de Word en donde pusieron qué era la introducción, cuál era el desarrollo, cuál era el final, cuáles eran los cambios y que el comentario también se puede utilizar para agregarlo dentro de una lectura que estamos llevando a cabo para mencionarle al autor o la autora alguna argumentación de algo que queremos expresar valorando eso que estamos leyendo. Pero siempre que aportamos un comentario, entonces tiene que, recuerden, incluir apoyo, es decir, digamos que el comentario es positivo, por decirlo así, porque sí se está aportando para que el autor o la autora comprenda de qué manera estamos participando, pero que también pueda llevar a cabo los cambios precisos para que dentro de lo que cabe su texto o aquello que escribió sea mejor comprendido. Entonces, el comentario y el resumen nos van a servir bastante elaborarlos de manera previa para llevar a cabo una reseña. La reseña fue el último de los temas que va relacionado con esa unidad número 3 que finalizamos justamente este día domingo que terminó, la semana pasada. Y pues bueno, ahora recuérdenme, ¿cómo hicieron ustedes su reseña? Ok, Guillermo, te escuchamos primero. Yo primero pues, anoté lo más importante de mi lectura, busqué un poco más de la vida del escritor y agregué, así que todo eso fue como hice mi reseña. Ahí optimicé más o menos lo que si me gustó la lectura, todo eso. Ok, muy bien, muchas gracias. Adriana, ¿quieres agregar algo? Yo en mi reseña pude, bueno, entendí o comprendí que puedes expresar con tus propias palabras alguna situación del texto, ya sea positiva o negativa. Ok, muchas gracias. Aquí Gracias, Marta. recordemos también que durante la elaboración de su reseña, en este caso para la actividad integradora número 6, fue una reseña del tipo comparativa. Entonces, así como en los textos existen distintos tipos y también contienen sus características, cuando hablamos acerca de la reseña, también nos encontramos con que van a tener distintos elementos dependiendo del tipo que sea. La reseña como tal va a ser basada en algo, puede ser una lectura, puede ser música, puede ser una película y muchos más elementos que pueden ser reseñados. Pero dentro de lo que respecta a la crítica particularmente, vamos a encontrarnos con que tiene como distintos elementos que van a basarse en un juicio valorativo y que para ello nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la comparativa, que sí se van a estar comparando dos elementos, entonces ya no va a ser uno. Y las reseñas no se hacen por separado, sino que va a ser una sola reseña comparando justamente esos dos elementos. Por otro lado, nos encontramos la motivadora, que sí se va a basar en un juicio valorativo, pero que más que nada va a impulsar a una persona, o que tiene más bien como fin, poder impulsar a una persona a leer algo, y que la confirmativa básicamente es para confirmar lo que ha sido dicha en otra reseña por ese reseñador o esa reseñadora que la escribió. Así que para ello también nos encontramos distintos pasos y que si quieren recordarlos, recuerden que tenemos nuestros distintos recursos y entre ellos está el de pasos para elaborar una reseña que justamente contiene paso por paso
paso que se encuentra dentro de mi plataforma o bueno, de el aula de cada uno de ustedes. Ahora, antes de pasar a estas dudas generales, permítanme compartirles la plataforma con lo que es el foro de integración para que recordemos lo que hay que aportar al mismo, porque ya nada más nos quedan unas horas del día de hoy y 2 días más para participar en el mismo. Así que, por favor, me indican cuando ya lo puedan ver. Sí, se ve. Ya, maestra. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, este foro de integración se llama tipos de texto, estrategias de aprendizaje. Dentro de este nos vamos a encontrar con que a lo largo de todas estas semanas pudimos tener distintos textos y la revisión de los mismos. ¿Y qué es lo que acabamos de ver ahora? Que tiene que ver con el resumen, que tiene que ver con la reseña y el relato. Y que por supuesto cada uno de estos textos contienen sus propios elementos y que sí tienen similitudes, pero también va a haber características que los estén diferenciando y que ustedes a través de la realización de sus actividades pudieron percatarse aún más de que existen justamente dichos elementos. Así que mediante la revisión de esas mismas actividades que ustedes guardaron o mediante la revisión de todos los recursos que se utilizaron para su elaboración, podemos ver que se pueden utilizar de distintas maneras y para distintas ocasiones. Es decir, no todos van a tener siempre el mismo uso. Así que es lo que hay que destacar de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué van a hacer para participar dentro de este foro? Para participar aquí van a revisar primero las actividades realizadas durante las 3 primeras semanas, van a reflexionar sobre sus similitudes y características y van a realizar 5 participaciones. Lo ideal era que cada día se realizara una participación, es decir, una el día lunes, una el día martes, otra el día miércoles, otra el día jueves o el día viernes. O si no, que empezaran a más tardar el día miércoles. ¿Por qué? Porque si empiezan hoy sus participaciones, ya no les da tiempo de hacer una por día, entonces van a tener que hacer 5 en el mismo día o 2 en un día, 2 en otro día y una en otro día, pero recuerden que estas participaciones tienen que ser publicaciones separadas, es decir, si van a aportar o van a dar respuesta a estas 5 aportaciones, no la pueden hacer durante una publicación, tienen que ser 5 diferentes, porque si no la plataforma lo va a tomar como que solamente hicieron una. Así que bueno, vamos a la primera. En la primera aportación vamos a responder el primer planteamiento. El primer planteamiento viene aquí arriba y aquí dice, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y aquí es en donde se lleva a cabo esta primera aportación, es decir, respondiendo ese planteamiento. Para la segunda aportación vamos a responder cómo puedo aplicar esto en mi vida cotidiana, es decir, cómo puedo aplicar estas diferencias entre el relato, el resumen y la reseña en mi vida cotidiana o en mis distintos contextos de vida. Y después, y por último, nos vamos a encontrar, y por tercera participación, nos vamos a encontrar con que lo que vamos a aportar va a ser la tercera y la cuarta. Es decir, primero vamos a encontrar a que vamos a ingresar a lo que es el módulo, el foro, perdón, y vamos a leer las participaciones de nuestros compañeros. Una vez que hayamos leído esas participaciones, entonces ya podremos llevar a cabo lo que es dar respuesta a lo que nuestros compañeros o nuestras compañeras pusieron, ¿ok? Pero primero vamos a leer lo que ellos o ellas aportaron. Si no lo hemos leído, entonces no podríamos como tal llevar a cabo una participación porque no estamos como que del todo conscientes de qué fue lo que estuvieron aportando. Entonces, primero vamos a leerlas y después vamos a aportar. ¿Qué es lo que vamos a aportar? Vamos a explicar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con su participación,
pero no le vamos a poner nada más. Compañera Adriana, no estoy de acuerdo con tu participación. Saludos. Y ya, no. O lo contrario, no le puedo poner nada más. Estimada compañera Adriana, estoy de acuerdo con lo que participas. Saludos cordiales. Tampoco cuenta. ¿Qué es lo que sí puedo colocar? Puedo decir, estimada compañera Adriana, me encuentro de acuerdo con tu participación porque, y ya entonces doy todo el contexto de por qué estoy de acuerdo o doy un argumento y ya entonces sí cuenta como una participación, ¿ok? Es decir, siempre debemos argumentarlas porque si no las argumentamos, entonces ahí estaríamos cometiendo un error porque no estamos completando con nuestra participación. Después, en la quinta y última participación hay que colocar una conclusión sobre la importancia de escribir y hablar de manera correcta. Es decir, también de qué manera podemos fortalecer y que podamos hablar de mejor manera y también escribir de mejor manera. Una vez que hayamos concluido esta última, listo, habremos concluido con nuestras participaciones. Algo bien importante que se sugiere es que antes de realizar su participación, no comiencen a escribirla directamente en la plataforma, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes comienzan a escribirla de una vez en la plataforma y se excede el tiempo en el cual estamos dentro y nos saca de la plataforma, entonces tendríamos problemas porque se habrá perdido nuestra participación. Así que lo que hay que hacer primero es redactar esto dentro de un documento Word para que una vez que tengamos redactado, ya lo único que haya que hacer, como ven, aparece esto, justamente esto. Y si de repente, no sé, me voy al baño y la dejo otro ratito, me va a sacar automáticamente de la plataforma. Entonces, para que esto no suceda, lo que vamos a hacer es, repito, vamos a ingresar a un documento Word y que a partir de ese documento Word, entonces ya yo copie y pegue esa aportación que ya escribí de manera previa y que ya entonces, como nada más la voy a estar pegando, entonces listo, automáticamente la pueda publicar y que ya no haya ningún problema con respecto a mi publicación, porque si no se me va a perder ahí y ya no voy a poder llevarla a cabo. Ahora, lo más recomendable también es que sus participaciones sean tal cual escritas. Se pueden realizar citaciones y referencias en las aportaciones, claro que sí, si es que estamos tomando información de otro autor o otra autora, porque si no está citado y no está referenciado y tomamos las ideas de otros autores, entonces automáticamente se va como plagio y recuerden que dentro de la rúbrica tiene sus señalamientos, así que eso que hay que cuidar. Y listo, sería todo con lo que respecta a lo que es el foro de integración. El proyecto integrador, recuerden que ya lo vimos en la sesión del día miércoles, así que les sugiero revisarla. Y tenemos dos actividades formativas, déjenme compartirlas para que ya vayamos cerrando, pero que sí les quede como recordatorio de todo lo que hay que entregar esta semana. Ahora, esta actividad integradora número 7 es uno de los cuestionarios que tenemos que entregar. Esta actividad integradora número 7 tiene que ver con que durante esta cuarta semana vamos a reforzar lo que se aprendió a lo largo del módulo. Así que para esta actividad formativa vamos a responder el examen y una vez lo hayamos concluido, entonces se va a guardar y se va a enviar. Al igual que en cada una de las actividades formativas de las 3 semanas anteriores, tenemos estos 3 intentos en los cuales se va a quedar nuestra calificación más alta. Después tenemos la actividad formativa número 8, que se llama Escribo lo que leo, y que dentro de esta vamos a tener como propósito que podamos recordar e implementar distintas estrategias de lectura para que también podamos mejorar nuestra redacción. De igual manera, tenemos aquí un cuestionario que hay que responder, que hay que guardar y que hay que enviar. Recuerden ese último paso de enviar porque de repente si se contesta pero no se envía, entonces puede que no aparezca ese porcentaje dentro de nuestra calificación porque técnicamente no estaría siendo recibido por la plataforma. Así que recuerden enviarlo.
Lo último que hay que entregar con respecto a esta semana es una autoevaluación. Se las comparto también. Aquí está. Ok, esta autoevaluación dice así, se los voy a leer. Felicidades, has concluido tu módulo. La autoevaluación es un proceso necesario mediante el cual reconocerás los aprendizajes que adquiriste durante el módulo y qué tanto has desarrollado las competencias estipuladas para tu bachillerato. A continuación, se te presenta una serie de afirmaciones que orientarán tu autoevaluación. Selecciona la opción que consideres más apegada a tu realidad o redacta lo que se te solicita en las preguntas abiertas. Te sugerimos que antes de comenzar a responder, redactes tus respuestas en un procesador de texto y una vez que hayas terminado, las copies y pegues en el espacio correspondiente. Esto te permitirá concluir antes de que expire tu sesión en la plataforma. Así que, al igual que para publicar en los foros, en el foro, en ambos, en tanto el aprendiendo como el integrador, se sugiere que para esta autoevaluación también ustedes puedan ingresar lo que es sus respuestas o redactarlas, mejor dicho, dentro de un procesador de textos y que ya después copien y peguen y que de esta manera entonces ya como tal no se les vayan a perder las respuestas antes de que las vayan a publicar. ¿De acuerdo? Así que cuéntenme, ¿queda alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que son las actividades a realizar esta semana? Ok, Guillermo. No, yo no tengo ninguna duda por el momento. Ok, gracias. Adriana. No, maestra, ninguna duda por el momento, gracias. Ok, muchísimas gracias a los dos. Ok, recuerden para las personas que están viendo esta sesión que en caso de que tengan algún tipo de problema con respecto a lo que es que no les aparezca una calificación o que no les aparezca una retro o que tengan alguna duda, por favor me lo hacen saber a través de la plataforma o a través de lo que es mi correo. Recuerden que lo publico en cada bienvenida de cada semana. Algo también a destacar es que por favor, para este momento, si es que tienen alguna manera de comunicarse, que me parece que aún no, y recuerden si están dentro del estado de Guerrero o algún estado que haya tenido alguna de las afectaciones por el huracán Otis, por favor, a la brevedad, en lo que les sea posible, se comunican conmigo. Si ya no fue posible, tendrán el soporte de lo que es su tutora para que sepan qué es lo que sigue para que puedan finalizar este módulo. Entonces, de igual manera, si hay alguna manera en la que podamos apoyarles y ya les es posible comunicarlo, no los mencionan, por favor. Estoy yo, está su tutora, está su SAME, está su ADC, pero de manera, digamos que como que el primer vínculo, si les parece cómodo, pueden por favor hacerlo conmigo, especialmente con respecto a las extensiones de tiempo de sus actividades. Así que por favor, me lo hacen saber para que yo esté por ahí atenta. Recuerden que procuro conectarme en días sábados y domingos porque también de repente envían sus dudas entre esos días, pero puedo demorarme hasta responder hasta 24 horas, así que también ahí les voy a pedir un poquito de paciencia y si de igual manera tienen alguna situación muy extraordinaria, ya vemos de qué manera podemos resolverla, pero en caso de que sea algún otro motivo, recuerden que no hay extensiones de tiempo para esta quinta semana que se acerca. ¿Por qué? Porque ya nada más cuando llega el día lunes, lo único que se evalúa es el foro, porque recuerden que el foro de integración se evalúa hasta el lunes, ya cuando se ha cerrado la cuarta semana. Y para lo que respecta a los proyectos integradores, son las 72 horas hábiles máximo para que pueda ser evaluado. Entonces, si hoy es viernes y hoy envían su proyecto, entonces contaría hasta el día miércoles a cierta hora, pero máximo hasta el día miércoles quedarían evaluados todos sus proyectos y también sus aportaciones al foro. Recuerden que ahí incluyo retroalimentación y que una vez que finalice les estaré dejando el mensaje en lo que es el foro de novedades para que ustedes vayan y chequen sus calificaciones y que si hay alguna duda me lo hagan saber.
Usualmente termino el día lunes, pero si llegara a tener alguna complicación, igualmente les aviso para que, repito, ustedes descarguen su portafolio de evidencias y que a partir de eso entonces obtengan sus calificaciones, ¿vale? Porque ese es un proceso que ustedes tienen que hacer. Y bueno, llegamos a la despedida. Adriana, Guillermo, ¿algo que quieran agregar por último antes de que cerremos la sesión? Adriana, te escucho. Yo sí, maestra, solo una duda. Ujú. Alcancé a los puntos extra de las de los espacios abiertos al aprendizaje. Sí, ¿no se te reflejan todavía? No, Ok, déjame revisarlo, por favor, porque sí has tenido participación activa, entonces déjame checarlo. A más tardar tendrían que aparecer en el portafolio de evidencias antes de que se cierre el día miércoles, pero si no aparecen, ok. me dices. Ujú. Sí, ok, maestra, gracias. Sí, por nada. Guillermo, ¿cuál es tu duda, No, pregunta o yo no aportación? tengo, yo no tengo ninguna duda. Ok, Yo bueno, por tiempo no me pude conectar hasta hoy, que no salí y sí pude entrar a la última clase. ok, muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias. Guillermo. Ok, entonces, si no quedan más dudas por el momento y también para ustedes que están viendo esta grabación, recuerden enviarme sus mensajes o sus correos con las dudas que tengan. Y bueno, entonces, Guillermo, Adriana, muchas gracias por ingresar, por estar aquí en este proceso de acompañamiento, también para construir este aprendizaje. Y para todos y todas, les deseo mucho éxito en lo que respecta a todos los ámbitos de su vida. Y bueno, ya estamos en la recta final, así que mucho éxito y mucha suerte para lo que respecta al resto de Prepa en línea y también en todos los aspectos de su vida. Muchas gracias por estar y nos podemos desconectar. Hasta luego. Muchas gracias por todo, maestra. Hasta luego. Hasta luego.